Buenas, les damos la bienvenida al canal Toque Ingeniería en Pantalla. Es un canal relacionado a abordar los procesos de la industria química. Este canal estará dirigido al uso del software DWSync, que es un software de código abierto similar a la AppEnGYSIS y que permite la simulación de diferentes procesos de la industria. En el vídeo de hoy empezaremos por la introducción al programa, cómo configurar el inicio de la simulación y luego simularemos lo que sería un mezclador en la industria química. Así que comencemos. Primero abrimos el programa y nos sale esta pestaña. Le damos a crear nuevo, se abre el programa, tenemos la siguiente pestaña de introducción, le damos a Next, luego tenemos las pestañas de componentes, aquí elegimos nuestros componentes que vamos a utilizar en la simulación. En este caso hemos pensado en tres, en metano, etano y propano. El entorno está en inglés, con lo cual también tenemos un buscador. Sería, por ejemplo, utilizamos metano, en este caso aparecen aquí delante. Pero si no, por ejemplo, ponemos propano. Y el entorno va filtrando a medida que vas escribiendo. Le damos a Next y luego pasamos a la ventana de a elegir el modelo termodinámico. En este caso, por el programa recomienda el Penn Robinson, pero si no, este modelo termodinámico debemos adecuarlo precisamente para nuestros componentes. En este caso elegimos Penn Robinson, le damos a Next. Luego elegimos el sistema de unidades que queremos utilizar. Aquí tenemos el sistema internacional, el sistema ingenieril y el sistema inglés. Además de que si seleccionamos uno de ellos, le damos a clonar, podremos pasar a tener un nuevo sistema que este lo podemos modificar. En este caso podemos modificar la temperatura Kelvin, el caudal máximo lo podemos poner a gramos por segundo y así lo elegimos. Pero ahora trabajaremos con el Sistema Internacional de Ingeniería. Le damos a Next y Next y ya estamos dentro de nuestra pestaña de simulación. Aquí principalmente tenemos la barra de procesos en la cual primero debemos definir nuestra corriente. En este caso utilizamos la corriente de materia, viene definida por esta corriente azul. Arrastramos y lo ponemos en la hoja. Una vez colocado, pues venimos aquí, le podemos cambiar el nombre. En este caso vamos a simular tres corrientes de cada componente que hemos seleccionado. Sería metano. Luego, para definir nuestra corriente, tenemos temperatura y presión y entalpía, presión y entropía, presión y fracción de vapor, temperatura y fracción de vapor. En este caso definimos con temperatura y presión. Eso dependiendo de los datos que tengamos. Así la corriente se pone en azul, es que está totalmente definida y tenemos que ver los componentes que la conforman. En este caso podemos elegir cómo queremos definir la composición de nuestra corriente. Lo podemos hacer a partir de fracción molar, fracción másica, caudal molar o caudal másico. En este caso, como solo será de metano, pues ponemos un 1 definiéndolo como fracción molar 0 y 0. Vamos a aceptar y así queda nuestra corriente de metano totalmente definida. De la misma forma procedemos con la siguiente corriente. Una vez definidas nuestras corrientes, pues aquí lo tenemos etano, corriente de etano, hemos cambiado la temperatura a menos 80, también tenemos la corriente de propano, lo hemos puesto a una temperatura de 100. Pues pasamos a introducir los mezcladores. Pero antes de ver el mezclador en la simulación, que se ve de una manera muy fácil, pasaremos a definir lo que sería un mezclador. ¿Qué es un mezclador y cuál es su objetivo? Pues el objetivo del mezclador es lograr una homogeneidad perfecta al combinar dos o más corrientes de salida en una corriente constante y uniforme. En la vida diaria quiero que imaginemos lo que sería nuestro grifo de la lucha. Este sería nuestro mezclador. Primero tendríamos una corriente de agua fría y una corriente de agua caliente que entran hacia el grifo. O sea, mezclarse las dos tenemos una corriente con una temperatura del agua intermedia. Entonces esto es una de las aplicaciones. Luego
Otras aplicaciones para las cuales se utiliza el mezclador, pues para la mezcla de distintos grados de gasolina, para la disolución de químicos en agua, por seguridad, para la unificación de gases dirigidos a la antorcha que posteriormente serán quemados, y en reacciones, pues en la unión de reactivos antes de entrar al reactor. Nuestro espectro de mezclado. Pues existen tres tipos de espectro de mezclado. Pues está el estático, el de tanque agitado y el tipo jet reductor. Pues el mezclador de tipo estático es simplemente un mezclador es un mezclador que tiene una tubería con placas fijas, con lo cual utiliza la turbulencia del flujo para realizar la mezcla. Se aplica en casos ideales como procesos continuos y fluidos miscibles, además que al tener este diseño requiere un bajo mantenimiento al eliminar partes móviles. La energía utilizada es la presión del propio flujo. En el de tanque agitado, que es lo que tenemos como por imaginación lo que sería un mezclador, en este mezclador es no más que un recipiente con motor eléctrico y aspas giratorias. En los casos ideales a los cuales se aplica serían los fluidos viscosos, suspensiones y procesos que se dividen por lotes o baches. La energía aplicada depende del motor eléctrico externo y además tenemos también el mezclador tipo jet o inductor. En este mezclador el mecanismo que realiza la mezcla es debido al fluido motriz que entra a alta velocidad y que arrastra e inyecta otro. En este caso se aplica para casos ideales como inyección de gases en líquido, mezclas ultra rápidas y además la energía que necesita es la energía aportada por la alta presión del fluido motriz. Los simuladores asumen siempre en condiciones perfectas. En este caso es importante tener en cuenta que en el plano industrial se aceptan unas reglas heurísticas o una regla de diseño empírico para evitar también desastres operativos en planta. En este caso destaca igualdad de presiones, válvula de retención, distancia de homogenización y calor de mezcla. Para las reglas número 1 y 2, que sería la trampa de presión, es importante saber que los fluidos viajan pues, debido al gradiente de presión pues, de una zona de mayor presión a una zona de menor presión, por lo cual los simuladores calculan la salida con la presión mínima de las entradas. ¿Cuál es el riesgo? Pues al unir corriente con presiones dispares, esto hace que la de mayor presión bloquee o revierte el flujo de la de menor presión. ¿Qué soluciones existen para esto? Pues previo a la entrada al mezclador se deben igualar las presiones y también se instalarán válvulas de retención o shell valves. Así se evita la contaminación cruzada. La regla número 3, que sería la regla de la distancia. Entendemos que en una tubería de tipo T la mezcla no ocurre instantáneamente, pues esto requiere tiempo y espacio, por lo cual se asume que la mezcla ocurrirá en una distancia equivalente a 5 a 10 veces el diámetro de la propia tubería. Regla número 4, tenemos química y seguridad. Mezclar no es simplemente sumar, en este caso pueden ocurrir reacciones, como reacciones exotérmicas, que al unir ciertos químicos, como es el caso del ácido sulfúrico y el agua, estos se liberan violentas cantidades de calor repentino. Además, debemos respetar la heurística de adición, es decir, siempre que se puede se debe añadir el químico denso o reactivo al agua y no al revés. Así se controla la dispersión térmica. Además de que nuestro diseño o el diseño de mezclador debe soportar estos picos térmicos extremos. El rey silencioso de la industria. En este caso destacan los mezcladores estáticos que fueron patentados a finales de los años 60 y que revolucionaron la industria al eliminar las partes móviles. La empresa líder de diseño sería la empresa suiza Salz. En la vida cotidiana o la aplicación en vida cotidiana se utiliza para garantizar la distribución perfecta del sirope en los helados y la homogeneidad en la mantequilla de maní. Además que en cuanto a seguridad, al mezclar se evitan explosiones, se garantiza que las reacciones químicas previas al reactor sean completas. La empresa Cheminer de Nov y Laini de SPX Flow, que dominan el mercado de la precipitación mecánica pesada. Aquí la complejidad está en precisamente diseñar las aspas, que requieren meses de simulación en superordenadores fluidodinámicos. Otra cosa a tener en cuenta es que hasta un 95% de homogeneidad no hay una caída de presión ni tampoco pierde energía, pero a partir de ahí en adelante
sí que se evidencia y hay que tener en cuenta esa caída de energía o caída de presión, como se aprecia en la siguiente gráfica. Ahora pasamos a nuestro mezclador en el simulador. Pues para diseñar nuestro mezclador en el simulador solamente tenemos que ir a Mixer o Splitter, le damos a Stream Mixer, arrastramos, ya tenemos nuestro mezclador. Primero debemos definir la corriente de salida, si le queremos cambiar el nombre pues le ponemos mezcla. Seleccionamos el mezclador. Como podemos ver, hay diferentes conexiones. En este caso podemos conectar hasta 6 corrientes distintas y ya tenemos una corriente solamente de salida. El mezclador en principio no necesita ningún otro cálculo de diseño, por lo tanto le damos a resolver y se calcula la mezcla. Podemos ver que el caudal másico es más que la suma de los tres caudales máxicos. En este caso eran iguales, 3600 pues 10800. La temperatura es una temperatura que tiene en cuenta la mezcla de las diferentes temperaturas existentes, y la composición molar pues también. Así que ha sido un gusto presentar este vídeo, espero que les haya sido útil y dentro de poco estaremos presentando otros componentes, equipos y procesos de la industria química. No olviden suscribirse y compartir, además de compartir cualquier inquietud. Así que hasta luego, ha sido un placer.